Buenas tardes en España, buenos días allá en Colombia. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con el arquitecto Jorge Alberto Pérez Jaramillo, quien nos va a deleitar con una charla sobre la arquitectura y el urbanismo en Medellín, Colombia. Voy a hacer un breve resumen de su currículum. Como no me lo quiero perder en nada, pues lo voy a leer, pero en todo caso ya tendremos la oportunidad de seguir conociendo más de su obra y de su vida profesional tan interesante. Arquitecto y urbanista desde 1987, trabaja desde Medellín y es director fundador de MDE Urban Lab. Recientemente escribió el libro Medellín, Urbanismo y Sociedad, publicado por Turner Libros, México-Madrid, a finales de 2019. Ha participado en actividades profesionales y técnicas en más de 70 ciudades en 4 continentes. Fue director de planeación de Medellín entre el 2012 y el 2015 y coordinador representante de la ciudad para el Lee Kuan Yew World City Prize, ganadores del premio en 2015-2016 y con mención especial en 2013-2014. Fue subdirector de Planeación Metropolitana del Valle de Aburrá 2004 al 2008, Integrate, fundador del Bioplanning Institute 2021 del Chair ETI, Comité Director de Investigadores Asociados de la Universidad de La Sorbonne, con el profesor Carlos Moreno para la ciudad de los 15 minutos, y miembro del Comité Científico del Consejo de Arquitectos, Planificadores, Arquitectos Paisajistas y Restauradores de Italia desde el 2022 y embajador del Urban World Matters. Asesor en Planeación y Hábitat de la Gobernación de Antioquia 2020-2022 y miembro del Grupo Asesor de Alto Nivel CGLU Ubuntu, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos del 2019 al 2023. Fue residente 2019 en el Bellagio Center de la Rockefeller Foundation, Bellagio, Italia, y Visiting Fellow en King's College, Cambridge, Reino Unido, 2017, y ha sido invitado a múltiples actividades académicas y profesionales en universidades e instituciones de varios países. Fue decano de las facultades de arquitectura de las universidades Santo Tomás en Medellín entre el 2018 y 2019 y la Pontificia Bolivariana entre 1993 y 2001 en Medellín. Bueno, adelante, arquitecto Jorge Alberto Pérez Jaramillo. Te doy la palabra y te hago anfitrión un momento. Sí, ya estamos. ¿Tienes el micrófono desactivado? ¿Puedes activarlo? Ya me lo permitió Perfecto. activar. Gracias. Gracias, Gracias. Giovanna, por la invitación. Es un honor, pues, estar con ustedes y compartirles estos minutos, la experiencia parcial que hemos vivido en esta ciudad, el papel de la arquitectura, el urbanismo y la planificación en la evolución de una ciudad muy compleja como Medellín. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en esta ciudad y he tenido la suerte de ocupar varios roles en este proceso. Medellín es una ciudad que está en el norte occidental de América Latina, de Sudamérica. Colombia es el país donde termina la cordillera de los Andes, vecino a los océanos Pacífico y Atlántico, y Medellín es la ciudad más septentrional de ese sistema. Medellín es una ciudad que vivió una etapa de una profunda crisis
no solo como ha sido conocido de violencia, terrorismo, narcotráfico y todo lo que generó, digamos, la mala imagen global de la ciudad, sino que también eso coincidió con una etapa de una gran expansión urbana de la ciudad, con enormes tasas de inmigración, pero también con un declive económico del modelo industrial tradicional, en un momento donde la sociedad más empleo necesitaba, la capacidad económica de la misma región era muy precaria. Pero Activa tu adicionalmente, pantalla, activa tu pantalla. pero adicionalmente vivimos una etapa en la que ahí estás viendo la pantalla, Sí, ya, ya. Está perfecto. pero adicionalmente coincidió con una etapa en que la, la democracia no existía, o sea, nosotros teníamos una gran centralización política en la presidencia de la República, teníamos muy poca autonomía y vivíamos una realidad de una ciudad muy fragmentada, muy precaria, con grandes inequidades y con grandes falencias en su estructura urbanística. Y de alguna manera, a partir de ahí, se construyó desde el urbanismo y la arquitectura, pero también desde las políticas públicas, de la democracia, de las nuevas instituciones, una forma de vivir en la ciudad y de trabajar en la ciudad, en la cual, digamos, la confluencia de todas estas energías de diversos sectores generó una transición y un cambio muy, muy, muy profundo para la ciudad. Y lo que les voy a mostrar es un poco cómo la arquitectura y el urbanismo se ocuparon de esto de una manera muy fuerte desde siempre. Medellín, a pesar de ser una ciudad no capital en Colombia, desde muy temprano tuvo facultades de arquitectura y urbanismo. Nosotros fundamos la Bolivariana en el año 42 y la Universidad Nacional en el año 47. Entonces tuvimos dos facultades a falta de una en la ciudad y eso generó un ecosistema de planificación y urbanismo y arquitectura, como ya he mencionado, que proveyó buena parte de las soluciones que la ciudad necesitó en su crisis en los años 90. Entonces, este relato que les voy a compartir habla de eso, de cómo la arquitectura y el urbanismo contribuyeron a la transición de esta ciudad. Esta imagen a mí me gusta mucho utilizarla para comenzar porque es la imagen del Centro Cívico Metropolitano que desde los años 50 fue objeto de trabajo de la planificación a través del Plan Piloto Regulador que formulamos con el apoyo de José Luis Sert y Paul Wiener en esta ciudad y que de alguna manera en esta sola imagen hay varias intervenciones urbanas que sistemáticamente han ido contribuyendo a la transformación de este centro cívico y muchas por concurso, muchas desde la iniciativa privada, pero la mayoría desde el sector público, muestran el poder y la potencia del urbanismo y de la arquitectura para construir la ciudad, para construir la vida pública y para generar una mejor ciudad. ¿Te parece que suspendemos ahí y ya enlazamos No, después? sigue, sigue, yo te digo hasta cuándo. Ok, Sí. entonces en esta imagen, como les decía, se ve no solo la configuración de los edificios de gobierno que se ven a la izquierda en la parte superior, sino un conjunto de proyectos que plantean diversas acciones y en diversas épocas. El Palacio de Exposiciones de los años 70, que luego se convirtió en el Centro de Exposiciones y Convenciones en este siglo, el Teatro Metropolitano, la nueva sede de empresas públicas, ampliaciones y nuevos edificios de gobierno, la nueva biblioteca de EPM, la Plaza de Cisneros, muchos de ellos por la vía de concursos. Más adelante lo explicaré en el detalle cómo se desarrolló esta zona, pero todo tiene el punto culminante en un proyecto que tal vez es el más importante de todos y con el que voy a concluir la presentación, que es la transformación del río. El río a la derecha, ustedes lo ven como un gran canal que cruza la ciudad de sur a norte, pero desde los años 50 se fue convirtiendo en una gran cloaca a cielo abierto, el gran colector de sistemas funcionales de la ciudad, no solo de aguas servidas,
sino también de infraestructuras para la movilidad, para infraestructuras para la energía, el acueducto, el alcantarillado, el gas, las telecomunicaciones. Y esto terminó por configurar una división de la ciudad, o sea, el, 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 el río se fue volviendo un límite, una frontera y una fractura entre las dos ciudades. Y en el año 2012 emprendimos el proyecto Parques del Río como una gran estrategia de superación de esta dificultad. Y es cómo el río se puede convertir en el elemento integrador y articulador de la ciudad, un gran sistema de espacio público, un gran sistema conector de las dos ciudades, además de esa estrategia de funcionalidad urbana que ha venido cumpliendo desde hace muchos años. O sea, sigue siendo un corredor de movilidad, sigue siendo un corredor de infraestructuras, pero ya sigue siendo mucho más que eso. Entonces, claro, en esta ciudad, que es un valle estrecho, un valle andino, en el final de la cordillera de los Andes, tenemos esta ciudad a 1.500 metros de altitud, donde 10 municipios confluyen a lo largo del río, pero es un valle muy estrecho, con una configuración geográfica muy compleja y que llega a niveles de 2.600 metros de altitud, como por ejemplo en el páramo de Santa Inés, que se ve ahí en la parte superior derecha, y configura un valle que es más bien un cañón que se ha ido configurando como una gran vasija llena de urbanización desde el sur en el municipio de Caldas hasta el norte en el municipio de Barbosa, pasando por Medellín en el centro como la gran configuración metropolitana. Estas imágenes me gustan mucho porque son una maqueta que muestra cómo este corredor andino tiene esta hendidura en la geografía que a la derecha muestra con colores el corredor del río en verde y cómo el valle tan estrecho se va levantando hasta las áreas más altas que aparecen en rojo. Y esta imagen que a mí me interesa mucho muestra esta zona del centro cívico que les mostré en la primera imagen, en el círculo rojo, que evidencia cómo la evolución de la ciudad fue ocupando suelos que no siempre desde el principio estuvieron disponibles. En la imagen de la izquierda, que es el primer dibujo que conozco de la ciudad, se ven las áreas inundables de un río meándrico que iba ocupando el valle hacia la ladera ascendente donde se fundó la ciudad y donde fue creciendo esta área denominada centro cívico para llegar hasta los años 50, cuando se hizo el plan piloto regulador, donde Wiener y CERT, con el equipo que planificaron la ciudad, propusieron en este triángulo, alrededor de ese círculo rojo, el centro cívico metropolitano que les enseñé en la imagen del principio. Entonces, lo que les muestro es cómo la ciudad es el resultado de múltiples capas de pensamiento, de gestión, de momentos históricos, de tiempo. Y ustedes ven a la derecha cómo el río se fue volviendo el gran corredor funcional de la ciudad y se fue densificando a medida de los años hasta llegar a lo que hoy estamos mostrando con estas imágenes de los mapas, de una ciudad que en pocos años, en menos de 150 años, pasó de menos de 100.000 habitantes a más de 2.700.000 personas. Esta es la forma como hemos ido ocupando el valle, esta es la forma como hemos ido urbanizando la ciudad, una ciudad que ha luchado por preservar su estructura natural, que no siempre hemos logrado hacerlo. Como se ve en las fotos de la derecha, la urbanización por autoconstrucción y de manera informal ha ocupado las altas laderas, pero también las políticas públicas buscando tierras baratas para hacer vivienda de interés social. Entonces, en estas dinámicas, el río pasó de ser un área puramente natural a el tipo de río que ustedes ven a la derecha y que van a poder comparar con lo que al final se va proponiendo a través del proyecto Parques del Río. Una cosa que ha sido muy importante, yo creo, en la ciudad, porque lejos de resolver los problemas, lo que sí ha logrado es, digamos, de la condición de la planificación, es el Valle de Aburrá, donde está Medellín, se ha ido configurando como una aglomeración metropolitana. Hay 10 municipios
que además de este municipio Medellín, que tiene 2.700.000 habitantes aproximadamente, complementan al Valle Metropolitano con una metrópoli de cerca de 4.700.000 personas. En el año, hace ya 30 años se fundó, más de 30 años se fundó un área metropolitana, es una institución administrativa como una asociación de municipios que tiene funciones de planificación, gestión ambiental, gestión de infraestructura y otro tipo de actividades. Y tuvimos la suerte de trabajar ahí y formulamos las directrices metropolitanas. Es un modelo de desarrollo integrado de los 10 municipios que busca que si bien se respete la autonomía municipal, pues se pueda generar una armonía en el desarrollo entre este conjunto de territorios que tienen unas tasas de crecimiento muy alto y que van creciendo de manera sistemática. En ese momento formulamos este modelo que se ve en una especie de síntesis gráfica a la derecha, donde hay una gran centralidad metropolitana en Medellín, el lugar donde está el centro cívico, pero planteábamos en este esquema casi lineal del Valle Metropolitano una centralidad norte y otra sur para generar unos equilibrios entre las dinámicas urbanas de la ciudad central y las ciudades de los costados extremos o de las áreas extremas. Y es un valle que tiene un modelo, digamos, de ocupación muy homogéneo en la medida en que, al ser un valle tan estrecho, la condición de río, ladera, borde urbano y área rural en los sistemas de la montaña, pues configuran un valle que crece como una ciudad compacta hacia adentro, hacia el interior del área del río. Ese modelo se formuló con unos proyectos de urbanismo que en ese momento fueron muy importantes, se convocaron unos concursos internacionales, tuvimos jurados de la trascendencia de don Manuel de Solá Morales, de Juárez Nakamura de Curitiba, de Francisco Sanín de Syracuse y algunos otros arquitectos. Y este modelo ha venido avanzando y en el 2018 se hizo una actualización y vamos entendiendo que hay una preocupación aquí que yo quiero resaltar y que es muy importante en el contexto de las discusiones de la planificación y el urbanismo, y es que los municipios no necesariamente son las grandes metrópolis. O sea, los metrópolis son sistemas complejos, grandes consumidores de recursos que no producen ellas internamente, y entonces son unas grandes áreas de población y de territorio altamente dependientes de energía, agua, oxígeno, alimentos, empleo, etcétera, de los municipios vecinos, y hay una especie de corresponsabilidad necesaria de agendar en estos fenómenos metropolitanos. Entonces, este ejercicio que hicimos, lo hicimos en paralelo a lo que ustedes han conocido históricamente como el urbanismo social, y fue todo el pensamiento de esta aglomeración metropolitana regional, que significa un reto muy, muy, muy fuerte para el futuro de la humanidad. Aquí se ve a Medellín, pero se ve en el territorio de 50 municipalidades vecinas. Y esto, para entrar en el caso de Medellín específicamente, lo que hemos hecho es pensar que para hablar de la centralidad que es Medellín, hay que simultáneamente establecer los patrones de diálogo con la región y con el territorio en las otras escalas. Reviviendo la ciudad en este centro metropolitano, lo que plantea entonces es la interdependencia entre la ciudad, la metrópoli y la región. Medellín opera como un gran cruce de caminos regionales, no solo la centralidad económica y política de la región, sino que opera como un cruce de caminos para los desarrollos económicos, logísticos y generales de la región. Y entonces hicimos un ejercicio de planificación que tiene una herencia muy bonita de la legislación española y de la tradición más reciente del urbanismo y de la planificación en España, que es lo que llamamos la Ley de Desarrollo Territorial, que se formuló en el año 97 y que desde entonces obliga a que nuestros municipios tengan lo que llamamos en Colombia el Plan de Ordenamiento Territorial, que es un modelo de ocupación del territorio acompañado de proyectos estratégicos, de regulaciones estratégicas y de todas las definiciones del uso del suelo
en el territorio. Y entonces, pues lo que hemos tenido es un plan que empezó en el año 99, la primera versión, se revisó en el 2006 y que tuvo una revisión integral en el año 2014, que tuve pues la suerte de poder dirigir y que lo que plantea es una ciudad compacta que crece hacia adentro con un modelo, digamos, de redensificación de los corredores que ustedes aquí ven en blanco y en gris oscuro, asociados al corredor del río y a los corredores del sistema metro y de los sistemas de infraestructura principal, y que va decreciendo su modelo de densidades hacia los bordes altos de la montaña, donde son las zonas menos accesibles, donde son las zonas más costosas de urbanizar, donde hay mayores riesgos de la urbanización por las altas pendientes, por la inaccesibilidad o por las crecientes de las quebradas y ríos que vienen de la montaña. Son cientos de cuerpos de agua que vienen desde la montaña. Nosotros, y esto le va a gustar a Giovanna, somos uno de los países más ricos en agua en el mundo y esa también es nuestra maravilla, y es que somos unos territorios de vida en muchos sentidos, pero que también nos pueden costar la vida misma, esos sistemas naturales, si los intervenimos y los ocupamos indebidamente. Entonces, en el planeamiento, no solo nosotros tenemos que pensar en cómo urbanizar, sino muy especialmente cómo no, porque el no, lo que no se debe hacer, el cómo no se puede hacer, es vital para orientar las formas de ocupación del territorio. Y entonces, algo, porque no habría tiempo de lo que significa este modelo de ocupación del territorio, es que Medellín es una ciudad con cerca del 70% de su territorio como territorio, aquí lo llamamos rural, ustedes lo llaman rústico, y es un área con una gran potencia de producción de recursos que pues demanda la ciudad, pero también tiene una población importante y una cantidad de áreas protegidas. Entonces lo que hicimos es usar los instrumentos y los aprendizajes de la planificación y el urbanismo para combinar plan general con proyectos estratégicos y sistemas de planeación intermedia y urbanismo, que son lo que ven a la derecha. Son las áreas de intervención estratégica, en gris oscuro el corredor del río, que es la gran área de renovación urbana interior. Luego están las áreas verdes, claro, en los bordes, que son áreas donde requerimos hacer esa como remediación de relaciones no acertadas siempre entre la urbanización y el suelo natural rural, y donde se requieren metodologías de mejoramiento integral de barrios, de mejoramiento de viviendas, de subsanar malas prácticas de urbanización por la precariedad o por la informalidad o por la autoconstrucción, y para lograr resolver dinámicas de riesgo fuertes que hay ahí. Y en blanco se ve un poco las áreas donde la ciudad puede ir creciendo naturalmente en sus dinámicas inerciales. En esto les muestro rápidamente algún tipo de gestiones de proyectos que hemos planteado en esta ciudad. Esto se llamaba el Jardín Circunvalar o el Cinturón Verde Metropolitano. Este fue el primer proyecto piloto y era cómo intervenir con sistemas de espacio público y con estrategias de remediación de riesgos las áreas de borde de conexión entre la urbanización y las áreas naturales. Aquí había desde sistemas de huertas comunitarias hasta sistemas de recorridos paisajísticos y de parques, pero también dotaciones de equipamientos deportivos y de equipamientos cívicos. Luego les quiero mostrar este proyecto que es un proyecto muy emblemático que emprendimos en el 2012. Medellín tiene por su estructura natural un sistema de tanques de acueducto originariamente eran en los bordes de la ciudad, pero gradualmente la expansión fue ocupando las áreas de borde de los tanques y convirtiendo estos tanques en áreas interiores de los barrios. Pero eran barrios muy densos, con problemáticas sociales e incluso de violencia en algunos muy fuertes, y estos tanques estaban cerrados a la comunidad. Entonces lo que se hizo fue
entender que tenían un enorme potencial de convertirse en equipamientos comunitarios y cívicos y a la medida mantener su servicio de acueducto y de infraestructura útil. Pero como estaban rodeados de áreas verdes y tenían cercas y muros, la estrategia fue utilizar el urbanismo para convertir estos lugares en equipamientos comunitarios y mantener su funcionalidad de infraestructura de acueducto. A la derecha, en la implantación urbana, se ve cómo los barrios rodearon estas estructuras de tanques y cómo de estas áreas verdes, en medio de la profusa urbanización, aparecieron parques, equipamientos cívicos y servicios urbanos que empezaron a cualificar la ciudad. Por el otro lado, una buena práctica que el urbanismo nos enseñó es que esta ciudad densa y compacta que vamos construyendo requería una apuesta por la movilidad sostenible, hacer una ciudad más accesible en medio de las complejidades de la geografía y entonces incorporamos en el concepto de ciudad la pirámide invertida de la movilidad, cambiando las prioridades y entendiendo que los ciudadanos, las movilidades, digamos, no motorizadas, la movilidad humana era la primera y la más importante en la pirámide de la movilidad y que de último debían estar los vehículos automotores. Entonces hicimos este cambio normativo y de regulaciones para generar, con base en los aprendizajes que ya hemos ido acumulando del metro, de los metrocables, de los sistemas de bicicletas públicas y otro tipo de cosas, para abordar el concepto de la movilidad sostenible. Hablando de lo que les dije en la introducción del centro cívico nuevamente, ahí se ve delimitada en rojo el área donde están prácticamente todas las intervenciones que en la primera fotografía les mencionaba. Ahí están el Parque de San Antonio, que fue un concurso en los años 93-94. Los Pies Descalzos, que fue un proyecto que desarrollamos primero como un análisis académico, después como un convenio con la alcaldía para conceptualizar cómo podía ser el desarrollo de la zona y después el proyecto de los Pies Descalzos con EPM, que es digamos, el proyecto piloto, ya se los voy a enseñar, de espacio público y de equipamientos sociales, que luego fue complementado con la lista de proyectos que ustedes ven a la derecha. Casi todos los que tienen asterisco, pues o todos los que tienen asterisco fueron por concurso, incluso por concursos internacionales, lo cual demuestra, digamos, que este sector específico de Medellín ha sido un gran laboratorio vivo, digamos, de urbanismo y de planificación. Esta es una imagen de cómo se ha ido configurando esa zona donde está el proyecto. Ustedes ven, esta es una foto relativamente reciente, tiene 5 años, pero ya ustedes ven que es profusamente arborizada y dotada de obras de paisaje y de vegetación. Nosotros tenemos una riquísima posibilidad de, por el trópico y por la configuración biótica de este valle, de tener muy buena vegetación. Y ustedes en esta foto pueden comparar una cosa que a mí me interesaba mucho y es el origen de la zona a la izquierda, muy poco verde, con muy poca estructura de paisaje, y luego a la derecha ven cómo la siembra, el trabajo del urbanismo que integra el paisaje ha generado esta riqueza natural que hoy vamos viendo y que hace que Medellín de alguna manera se haya convertido en un referente en cómo sí es posible, a la vez que se desarrollan urbanizaciones, pues utilizar el paisaje y la naturaleza como un elemento integrado. Y en la imagen de la izquierda, abajo, ustedes ven digamos, una extensión urbana mayor, donde hicimos un concurso en el 2015 que planteaba ideas de cómo hacer regeneración y redesarrollo o renovación urbana interior, combinándola con la generación de nuevo espacio público verde. Y entonces esa es una práctica que la ciudad ha venido experimentando. Esta es la expresión en proyecto, digamos, de eso. Estos son el Parque de los Pies Descalzos. Ahí se ve cómo la vegetación muy rápidamente va ocupando su espacio y la configuración del tipo de ciudad, de espacio público y colectivo que esto genera. A la izquierda ustedes ven el concurso que les mencioné. Ahí está integrados dos cerros naturales que llegan hasta el interior de la ciudad
el Cerro de la Somadera a la derecha, el Cerro del Nutibara a la izquierda. En la imagen de la izquierda se ve el proyecto de Parques del Río en sus primeras etapas y ven un corredor que llamamos Galería Bolívar, que fue un concurso de intervención para integrar el centro tradicional con el centro cívico actual, donde el urbanismo y el espacio público complementaron, como se ve en la foto de la derecha, el corredor del viaducto del metro hacia el centro histórico tradicional. Entonces, lo que les estoy mostrando es rápidamente cómo el urbanismo, el diseño del espacio público, los equipamientos sociales y urbanos van configurando una ciudad que es un lugar para interacciones urbanas mucho más potentes y para resolver problemas de equidad o de inequidad acumulada a lo largo de los años. Es decir, la urbanización, si bien nos ha traído muchas otras cosas positivas, también nos ha traído fragmentos de ciudad donde hay muy diversos tipos de ciudad y de ciudadanía, con muchas precariedades en algunos casos, con muchas bondades en otros. Entonces, lo que tratamos de hacer es generar una ciudad utilizando los instrumentos del urbanismo mucho más incluyente, mucho más equitativa y que permita mucho más integración general de la sociedad. En esta imagen ustedes ven la zona de la antigua siderúrgica llamada Simesa, donde había 5 industrias y se planificó una estrategia de renovación urbana como es común en Europa y en otros países, pero que aquí no ha sido tan desarrollado. Esta es un área vecina al río, conectada al centro de la ciudad en relativas cortas distancias, y ustedes van a ver la evolución de este sector construyendo no solo nuevas áreas de vivienda, nuevos servicios, hospitales, oficinas y otro tipo de cosas, sino también dotaciones urbanas de espacio público, parques, equipamientos, como el nuevo Museo de Arte Moderno de la ciudad, que hace parte de toda esta operación. Entonces, uno de los asuntos que creo que es bueno compartirles es que salvar equipamientos de la industria como estos se hace posible desde las dinámicas de la planificación y el urbanismo porque tenemos lo que llamamos instrumentos de gestión del suelo o del territorio que a través de la equilibrio entre aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, entre derechos de construcción de los privados y obligaciones con la ciudad, se creó la posibilidad de que, por ejemplo, estos talleres se preservaran, se salvaran y se convirtieran en la nueva sede del Museo de Arte Moderno de la ciudad. Entonces, a través de operaciones público-privadas, por la vía del planeamiento, se logra una concertación en donde elementos de la antigua estructura industrial entran a ser un patrimonio público o un patrimonio de las instituciones y los equipamientos sociales, y permite desarrollos como estos que ustedes están viendo, que es ya la segunda sede, la segunda etapa de la sede del Museo de Arte Moderno. Hablando de otras áreas de la ciudad, este es un área muy estratégica donde está el mayor campus universitario de la ciudad, que es la Universidad de Antioquia. Está el Jardín Botánico, está el área del Parque Norte, que son los 2 corredores verdes que se ven a la izquierda, pero también está la estructura más desarrollada de ciencia y tecnología de la ciudad, donde están los grandes hospitales, los grandes centros donde se hacen no solo salud de alto estándar, sino trasplantes y otro tipo de operaciones, pero también hay nuevas áreas de vivienda. Entonces, entendiendo esto, se formuló en el 2011 el Distrito de Innovación y se hizo el plan maestro en concertación con el Sensible Lab de MIT, con Carlos Ratti, Dennis Frenchman y otros profesores. Y lo que ustedes ven en estas imágenes son la foto, la aerofoto real y la imagen del plan maestro. En la aerofoto de la izquierda ustedes ven el campus de la universidad a color ladrillo en las techumbres en medio del verde. Se ve el viaducto del metro que va hacia el centro de la ciudad y se ven los parques a la izquierda y el río a la derecha. Entonces, estos ejercicios que combinan arquitectura y urbanismo con políticas públicas y dinámicas económicas
generan esta idea de ciudad que venimos persiguiendo desde los años 50, de una ciudad que crece, que se densifica, pero que crece y se densifica con equilibrio entre los sistemas naturales, entre los corredores de las quebradas que operan como grandes parques lineales que conectan la montaña y los territorios naturales con el río y el interior de la ciudad, y que es el sueño que cuando hicimos el concurso del Parques del Río, digamos, plantearon de nuevo los arquitectos ganadores en esta imagen que a mí me parece muy bonita y muy sintética de lo que estamos buscando en Medellín. Entonces, para ir avanzando, este es el área, digamos, de gran agenda urbana hacia el futuro, que es la renovación urbana. Formulamos 36 planes parciales de renovación urbana, ustedes los ven aquí, con un potencial de cerca de 120.000 nuevas viviendas. Formulamos una normatividad para tener el 20% en vivienda de interés social, y aparecieron los instrumentos de la ley para financiar o cofinanciar por la vía de estas contribuciones del sector privado en las operaciones inmobiliarias para financiar espacio público, equipamientos y servicios urbanos, lo cual pues es una estrategia muy compleja de explicar, pero que nos permite utilizar las dinámicas del planeamiento y del urbanismo, como ven aquí en estas imágenes, para capitalizarlas en redesarrollo, redensificación, como se va viendo. Esta es la misma imagen del área de la siderúrgica y del Museo de Arte Moderno en una foto más reciente, como gradualmente estas áreas de potencial densificación se van ocupando y van generando una nueva ciudad. Aquí en este proyecto ya se logró, es un proyecto reciente, que la vivienda de interés social esté adentro. Hay la combinación de vivienda de renta privada con la vivienda de interés social y con el, digamos, nuevo, entre comillas, modelo de ocupación del corredor del río. Y entonces ya para ir entrando en el final, les muestro la estructura del proyecto de Parques del Río. Es sin duda alguna el proyecto de urbanismo y arquitectura y paisaje más grande y más importante de la historia de la ciudad. Nosotros convocamos un concurso público internacional donde participaron 57 equipos del mundo, de 4 continentes. Había varios equipos españoles, había equipos franceses, de otros países. El jurado estuvo integrado por una paisajista colombiana muy importante que es Marta Fajardo, luego por Laura Espinadel, una arquitecta argentina austríaca que vive en Viena, Ginés Garrido, que es madrileño y buen amigo de todos nosotros, supongo. Ginés fue fundamental porque su experiencia con el equipo del Río Manzanares pues ayudó muchísimo. Peter Rowe, quien vino de Boston, Manuel Delgado, también venezolano, pero venía de Boston, y Luis Fernando Arbeláez y yo como representante de la ciudad fuimos los jurados. Hicimos un concurso público a 2 rondas y el proyecto ganador es el que ustedes ven en esta imagen. Era un proyecto de cerca de 17 kilómetros en su plan maestro a lo largo de toda la ciudad. Se hizo un planteamiento en este proyecto por etapas para contar con no solo una transformación, una renovación de la infraestructura del río, sino también de toda la generación del sistema de espacio público y de conexiones este-oeste de la ciudad. El río actúa como un proyecto, el Parque del Río actúa como un proyecto para tejer, como para coser las dos ciudades antes fragmentadas. Y esta es la imagen producto, digamos, del proyecto. Esta es la foto muy inicial del proyecto ya empezándose a construir. Ustedes van viendo que lo que hace es poner la ciudad como prioridad para la gente, como espacio público, como conexión peatonal, pero es a la vez de producir espacio público, de producir espacio verde, una estrategia para resolver infraestructuras duras para los vehículos, para los ferrocarriles, para, digamos, toda la funcionalidad de la ciudad. Por aquí atraviesan, como decía al principio, todos los sistemas de energéticos, de gas, de telecomunicaciones, pero además
alrededor es donde se espera, como ya vieron en las imágenes, pues cada vez más producción de vivienda, cada vez producción más de edificaciones y servicios urbanos. El río, como les conté hace ya un tiempo, pues está en un programa de saneamiento. Esta imagen a mí me gusta mucho porque son los niños y las personas, digamos, comunes de la ciudad, ocupando la misma ciudad que abajo, en el subterráneo, están ocupando los vehículos. Antes aquí había autopistas, ahora hay, además de autopistas, además de infraestructuras, espacios para la vida urbana y para la vida pública. Esto pues es lo que resume, como les dije, la imagen del proyecto, y buena parte de la imagen resume también todo lo que les he contado, con una cosa que quiero compartir como cierre de esta presentación, y es que si bien hay toda esta agenda positiva de ciudad, también hay un reto que tenemos no solo en Medellín, sino en todo el mundo, y es entender la necesidad de plazos de largo plazo, de una visión colectiva a largo plazo para gestionar la ciudad. Nosotros llevamos muchos años de continuidad que infortunadamente desde el 2016 se ha venido confundiendo esto, y hoy no tenemos la misma continuidad y la misma coherencia en la estructura general de la ciudad que queríamos. Yo en mi libro termino diciendo que es una ciudad aplazada, un territorio que decidió no ser, porque es una ciudad que desde la planificación y el urbanismo tiene un trayecto recorrido y tiene un rumbo trazado, pero desde otro tipo de niveles del gobierno y de la decisión y de la visión política se pone en entredicho. Medellín es una ciudad de contradicciones, es una ciudad de muchos logros y muy estimulantes, como van viendo, pero también es una ciudad que ha tenido pues sus contradicciones y sus dificultades. En este libro traté de describir ese fenómeno, y ustedes lo pueden, creo que lo pueden aún conseguir, aunque ya no creo que haya muchos, o verlo también de manera digital. Muchas gracias y espero que haya sido una presentación muy interesante. Gracias. Claro que lo ha sido. Enhorabuena por tu trabajo tan consolidado a través de tantos años y sobre todo por esa ciudad magnífica que Colombia tiene, de la cual yo he sido testigo en su crecimiento desde mi infancia, adolescencia y a la que iré pronto, si Dios quiere, porque me toca. Bienvenidos, bienvenidos por aquí. Sí, te voy Muchas a, gracias te por la voy a dar presentación, unas... que ha sido espléndida. Además, para mí, que ya te comentaba antes, que conocí con cierta profundidad todos los procesos tan complejos que ha tenido Medellín desde la época más negra hasta esa continuidad durante años, tanto, además que lo que era modélica, y así lo contábamos en muchos sitios, era esa vinculación que no era un solo tema de arquitectos, paisajistas, ingenieros y más, sino que era un tema en el que la propia administración y no sé, la empresa de luz o de agua o de lo que fuera, estaban involucradas, que era lo que hacía, que hizo que efectivamente hubiera un cambio muy importante en un tiempo limitado. Comentabas hace no mucho que esta continuidad se ha ido perdiendo, porque también yo sigo más o menos desde lejos, pero vamos, la evolución también política y también administrativa de la ciudad, y bueno, todos sufrimos que en las ciudades y grandes regiones urbanas, que todo es a largo plazo, pues hay épocas mejores y épocas peores, ¿no? Y hay momentos en los que siempre piensas que si alguien va a romper de verdad cosas básicas, es decir, porque hay otras que, bueno, que se le va a hacer, ¿no? Pero cosas básicas que en el conjunto de Medellín están, en mi opinión, vamos, muy bien resueltas, ¿no? Yo conozco, vamos, he visto muchas de las cosas, algunas eran más recientes de cuando yo tuve más implicación en esto, que fue hace ya unos años, y bueno, veo que, o sea, tanto el nivel de los proyectos, el nivel de los concursos y estas cosas, pero entiendo perfectamente, como tú tan involucrado ahí, ese cierto desánimo cuando ves que no te acompaña la administración. Yo en Madrid, yo también he trabajado en muchas cosas con ayuntamientos o gobiernos regionales o gobiernos estatales muy diversos, y bueno, te das cuenta de hasta qué punto un determinado proyecto ha caído bien y ha funcionado con administraciones diferentes y a lo largo del tiempo, y otros pues simplemente se han echado a perder en algún momento o se han paralizado, ¿no?
Antes hablabas de Ginés Garrido, yo le conozco mucho, vamos, y hemos hablado no solo de Madrid-Río y de las muchas cosas, porque a raíz de eso han tenido ocasión de trabajar en muchos ríos del mundo, es decir, no solo. Exactamente. Y es una persona más de enorme. Y luego también, aunque precisamente él no, pero sí parte de los que trabajaron, como Fernando Porras, en Madrid, Ajá. han trabajado en la Plaza de España, ¿no? Que también ha durado hasta más tiempo. Lo bueno de esto es que en algunos casos, o sea, los proyectos son tan potentes que las propias administraciones lo ven como positivo para ellos. Es decir, pero claro, no siempre ocurre así. Y además, hay veces que es esa trayectoria que tenéis ya larga que lo que en cierto modo facilita las cosas, pero no hay garantías, ¿no? Y hay momentos en los, bueno, no hablemos de otros temas que pasen en el mundo en este momento, ¿no? Pero vamos, que hay cosas que pueden deshacerse y ser catastróficos, ¿no? Pues muchas gracias, una espléndida presentación y interesantísima, ¿no? Gracias a ti y yo te complementaría diciendo que sí, yo he ido aprendiendo últimamente mucho la idea de que hay un material para construir la ciudad que a veces menospreciamos y es el tiempo. Sí, Es decir, los tiempos de las ciudades son distintos a los tiempos de los arquitectos o de la arquitectura y tenemos que tener un poco la paciencia y la capacidad de asumir esto para entender que se requieren muchos años, muchos liderazgos y muchos procesos políticos, además de proyectos de urbanismo y arquitectura para que las ciudades cambien. En estos días me decía Miquel Adrià, que es un español viviendo en México, que sí, dirige una le revista, conozco. Ha estado con exacto, nosotros más de una vez, le conozco, sí, sí. y Miquel me decía, pero Jorge, es que no te puedes impacientar porque es que antes les tocó un ciclo de más de 15, 20 años muy positivo. Es demasiado tiempo. Sí, Normalmente en la mayoría de las ciudades cada alcalde inventa de nuevo la ciudad. sí, sí. Entonces, pero yo lo cuento en este tipo de espacios porque creo que hay que aprender también de eso y hay que batallar insistente y persistentemente por lograr que las políticas públicas, que los líderes políticos entiendan que la ciudad no es un objeto banal, no es un objeto menor, sino que afecta la vida de todo el mundo y que se tiene que cuidar y que se tiene que preservar para que a largo plazo pueda ser una ciudad mejor. No, yo, vamos, citabas a Miquel Adrià, yo estuve en su tribuna de tesis doctoral, ¿sabes? Porque Ave María, estuvimos nosotros, imagínate. ¿no? Y le conozco de muchas cosas. Bueno, no, sobre esto que has dicho, yo he contado muchas veces, casi como de forma un poco festiva, con los alumnos y diversos, que de alguna forma lo que un urbanista o un arquitecto pues hace un edificio y bueno, pues saldrá mejor o peor, pero ahí queda el edificio. Pero en una ciudad, como bien dices, es un proceso a lo largo de mucho tiempo en el que participa mucha gente y que yo más de una vez he dicho que lo mejor que puede conseguir un urbanista, alguien que se dedique a estas cosas, es que el alcalde o el que mande en cada momento se crea que se le ha ocurrido a él. Es decir, que se levanta un día y dice, he soñado con que esta ciudad tiene que hacer tal cosa, tal otra, que es lo que tú más o menos has intentado que se haga. Porque en ese momento ya sabes que se hará. Se hará por lo menos mientras dure ese administrador, ¿no? Luego ya no. Exacto. Pero yo eso siempre lo digo para que los urbanistas no tengan esos egos que tenemos muchas veces los propios arquitectos de pensar bueno, que la autoría y que no sé qué. Bueno, no, yo prefiero mil veces que el alcalde se cree que se le ha ocurrido a él, pero que se haga, a que Sí. publicar un sitio porque está mi nombre, ¿no? O sea, eso lo tengo clarísimo. Así es, así es. Sí, pero la discusión contemporánea sobre las ciudades nos toca como, con estas también complejísimas discusiones sobre la democracia, y es que estamos en esta idea del populista, del demagogo, de los egos de los políticos, que ya son superiores a los egos de los propios Sí, 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 arquitectos, lo cual era casi impensable, y sí, sí, resulta sí. que la ciudad termina siendo la víctima, ¿no? Entonces estamos en esa discusión donde cómo lograr conciliar estos intereses entre la clase política, los liderazgos de grupo y tal, con los intereses colectivos de una Sí, sí. ciudad que, pues que es que nosotros lo pagamos muy caro con la crisis que vivimos. O sea, esto no es, las crisis de la ciudad no solo son la fealdad o la poca virtud del espacio público, no, es que nosotros literalmente entramos en autodestrucción. Entonces Sí, sí. yo creo que el valor del urbanismo, el valor de la arquitectura
en buena medida es construir escenarios para que la sociedad sea viable. Pues, sí, desde luego. No, y además, esto que dices, cuando ya tienes una larga trayectoria, yo he trabajado mucho con José María Ezquierra en Madrid Ajá, y en otras cosas, y te buen das amigo, cuenta, buen amigo. sí, 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 él también además se ha movido, ha ido mucho a Colombia, ¿no? Al final son, o sea, tienes que conseguir que todo eso más o menos encaje y nadie lo rompa demasiado, ¿no? Pero no es Ajá. fácil, ¿eh? Porque hay épocas de muchas, vamos, hay momentos, tú has citado ahora los populismos o demagogías y unos egos terribles que han llevado a auténticos disparates, ¿no? En las ciudades españolas, pues bueno, ha pasado de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Barcelona, con su buen modelo que ha aguantado, porque acabó siendo imagen de la propia ciudad, o sea, el modelo urbano y esas Ajá, cosas. Pero mantenerlo y también con sus idas bajadas. Lo que has comentado antes de que no te quejes, que 15 años ya es mucho, o sea, que duren, exacto, porque es verdad. tienen ciclos y rara vez duran tanto, ¿no? Pero vamos, que en este caso, a ver cómo deriva, ¿no? Pero vamos, lo que sí tienes que ya no sé, es como le pasa a Rotterdam, ¿no? Rotterdam en un momento dado se dio cuenta de que uno de sus puntos fuertes, una ciudad arrasada en la Guerra Mundial y demás, era precisamente la ciudad y el urbanismo, o sea, y la arquitectura. Y entonces el modelo, o sea, a sus posibles visitantes turísticos les vende como que aquí está el diseño, aquí está la arquitectura y tal. Entonces, y a Barcelona en cierto modo ha hecho algo parecido. Entonces, cuando consigues una imagen potente de este tipo, sobre todo reconocida afuera, ¿no? Yo también he tratado a Masanti, ¿no? Con la librería de España. Ajá. Es que estuvo un tiempo de visitante, un año, un curso aquí. Al final, esos refrendos que fuera saben de estas cosas, no te las cargues, no las estropees otra vez, ¿no? Porque esto pasa muchas veces, es decir, cuando dentro no te hace mucho caso y cuando los mismos agentes políticos y demás se dan cuenta de que fuera está siendo reconocido, pues de golpe se lo empiezan a tomar más en serio, ¿no? Pero bueno, eso es. A mí me gusta mucho mencionar el caso de Bilbao y todo lo que se Sí, hizo sí, alrededor de Ría 2000, porque muestra que es posible incluso ir más allá de los 15 años. sí, sí, Y sí, yo creo que el caso de Bilbao muestra que incluso generaciones de líderes de urbanismo y de política distintas han ido aprendiendo unas de las otras y la continuidad ha sido muy, muy fuerte. Y sí, yo creo que la continuidad implica capacidad autocrítica, incluso de cambiar algunas cosas. No todo tiene que seguir igual, sí, sí, pero yo creo que es una discusión que necesitamos dar en la mayoría de las ciudades y es esta de la necesidad de contar con mayores plazos, con sí, sí, mayores continuidades para que los cambios realmente lleguen a todas las comunidades. sí, sí. No, los plazos, vamos, que para lo bueno y para lo malo. Yo por razones también con Ezquierra trabajé hace muchos años en el Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, que es un planeamiento que me Ajá, a mí, ¿no? Y luego, cuando ya después de 8 años y tal, se había puesto en marcha y más o menos parecía que funcionaba, pues se puso en marcha lo del Madrid Nuevo Norte, lo que ahora es Madrid Nuevo Norte, estación de Chamartín, ajá, ajá. 25 años sin hacer, vamos, sin hacer nada, haciendo cientos de planes, cientos de proyectos, que también algunos son también de Izquierda, y solo ahora parece que ya está en marcha la propia, digamos, transformación de la estación y algunas operaciones, como también un parque que también han ganado esto, ¿no? El parque, digamos, verde que está como en el corazón de la operación. Vamos, Ajá. hablo otra vez de Ginés, ¿no? Y al final, con estas cosas, o sea, hay que convivir con el plazo largo, pero también con que se hagan cosas visibles, porque si no, entras en una dinámica en la que claro, todo el mundo dice, pero ¿de qué estáis hablando si llevamos 25 años viendo pasar y pasar planes que realmente no parecen hacerse, ¿no? Pero bueno, estas cosas son así y ya está, ¿no? Sí, no, pero lo que es importante en estos casos y gracias a aprendizajes que no necesariamente son positivos, es eso, es entender que en el pensamiento de los proyectos hay que cada vez más hablar de estas variables y es que la gestión urbana no es solo cómo financiarla, cómo hacer la regulación, cómo hacer la multidisciplinaridad que esto requiere, sino cómo prever el impacto del paso del tiempo y de los cambios políticos en la viabilidad de los proyectos, porque si no, la gente se va a desesperar y vamos a perder la ilusión. Es que si perdemos la ilusión, perdemos las ciudades. Sí, sí. Nada más, como lo dices bien, porque ese paso del tiempo
y yo más que a veces como pastor, y se lo digo muchas veces a los alumnos, yo he dado muchos cursos también a ingenieros y a urbanistas y tal, insistiendo en que no se crean que es tu trabajo solo de hacer planos o presentaciones, sino que tienes que involucrarte de verdad, guiarles en esa gestión a lo largo de tiempo, porque si no simplemente no se hará o se desvirtuará. Y luego has dicho una cosa que para mí es esencial, no solo en temas urbanos y territoriales, yo también por otros motivos he hecho mucha restauración monumental. Y es que incluso tú mismo a veces te tienes que corregir 20 años después, ¿sabes? Porque hiciste algo Exactamente. que ha funcionado más o menos bien, pero tiene algunas cosas y desde luego el garantizar la continuidad en el tiempo, o sea, también la sostenibilidad en el tiempo. O sea, ahora las propias normas obligan incluso, pues, no sé, la vida útil de un edificio, esas cosas que antes parecía que daba igual, ¿no? Pero, pero vamos, que al final siempre estamos en esas cosas y yo defiendo que siempre tienes que estar cerca del poder y del no poder, o sea, de los distintos interlocutores e involucrar de verdad a la gente, a la ciudadanía. Porque si la tienes en contra no tienes nada que hacer, pero la tienes que tener por lo menos, digamos, que se involucre o que piense que se está contando con ellos y que las cosas que se hacen sirven para él, vamos, mejoran Así su es, vida, ¿no? O sea, así es. Pero también lo valioso es que es una suerte, pues, que tengamos este oficio y que nos ocupemos de esto, pero que lo valoremos. Es una profesión muy feliz en la que yo creo que estamos llenos de futuro, porque yo le digo a mis alumnos que tal vez no ha habido un momento histórico en la civilización humana donde la arquitectura y el urbanismo tengan un lugar tan preponderante. Y es que en la medida en que más y más personas vivimos en ciudades, pues nuestra intervención en las ciudades y en la arquitectura se vuelve cada vez más influyente y más importante. O sea que yo combino este pesimismo o ciertas ideas de dificultad con el optimismo y la ilusión de que cada vez vamos a tener más espacios para hacer. no, desde luego. Y además, como bien dices, o sea, pese a todo, hay que mantener el ánimo, ¿no? Porque si no, estamos echados a perder. Y luego otro tema que también está implícito un poco en lo que has ido diciendo es la propia academia, es decir, las universidades, las escuelas, tal, que no solo como laboratorios, es decir, porque muchas veces pueden anticipar procesos, pues a base de concursos de estudiantes o de otras cosas, sino también como otra vez un organismo más o menos organizado que pueda también influir en la ciudad, porque esto Ajá. vuelvo a algo que bueno, sé que tú lo tienes bastante claro, como los urbanistas lo solemos tener, que no es un genio que se le ocurre algo y que hace un edificio estupendo. Es decir, aquí o trabajamos un equipo, vamos, equipos muy variados que se van complementando a lo largo del tiempo, con en algún momento un protagonismo más de unos que de otros, porque si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Y insisto otra vez en lo de cerca, cercanos a las propias administraciones, porque como te alejes de ellos, simplemente pasas a ser irrelevante, ¿no? Y lo otro es, sabes, yo creo que en el caso de Medellín fue muy importante en el momento de la crisis que coincidió el peor momento con la aparición de cambios constitucionales Sí, y administrativos en Colombia que sí. nos dieron oportunidades a través de la descentralización administrativa para que la municipalidad fuera más autónoma, tuviera muchos recursos y mucha capacidad de tomar decisiones. Entonces, eso que acabas de decir, estar cerca digamos, de la estructura de gobierno, hace que la arquitectura y el urbanismo puedan realmente consolidar intervención en la ciudad. Y yo creo que el proceso de nueva constitución, nueva democracia, con la acción de los arquitectos conjugándose, hizo que pasaran muchas cosas mejores en la ciudad que lo que pasaba antes. Antes era una ciudad más producto de la pura ingeniería del automóvil, la ingeniería de tránsito, y yo creo que los 90 y estas cosas que les mostré representan el triunfo del urbanismo como posibilidad de pensar las ciudades para la gente, sobre la tradición de la ingeniería de tránsito como el objetivo mayor de las ciudades. Esa transición entre el carro y las personas para nosotros ha sido, pues, muy positiva, pues. Sí, sí.
Sí, además esto parece mentira porque en Madrid, que también se avanzó mucho en eso, sin embargo, se ha discutido desde algunos agentes políticos, vamos, más negacionistas que otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, estas cosas hay que pasar por ellas y hay veces que la propia resistencia de determinadas cosas Así es, no es suficiente, ¿no? Pero en fin. Oye, así es. os voy a tener que dejar, que como he dicho antes, me tengo No, que ir a presentar a Lina Toro. muy bien, dale, Arquitecto, dale un saludo a Lina y nos veremos pronto, Muy bien, pues allá muchas o gracias. aquí. arquitecto García Perrote, antes de que se vaya, Sí, le voy a invitar, como ya se lo había manifestado en su momento, a que en una próxima fecha nos haga las delicias, ¿no? De una conferencia. Usted con su tesis doctoral en el Triángulo de Oro de Madrid sí. tendrá mucho que contarnos, cosas maravillosas de ese espacio tan genial que tiene esta ciudad de Madrid. Y también, como ya lo sé, que está dictando unas conferencias sobre ciudades maravillosas, la próxima sobre Tokio, a la Sí, que espero asistir, que me sí. encanta. También estará usted cordialmente invitado a deleitarnos con sus charlas y bueno, invitadísimo y ya sabe Bueno, dónde quedan, nos quedan tiene. con el compromiso de compartirme los vínculos para verlas desde aquí. Sí, sí, Pero claro que sí. claro, sí, es Bueno, lo que estamos haciendo. Ya llevamos más de 6 meses celebrando los 30 años de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, con el tema principal y maravilloso que es la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo. Y además tenemos una campaña que estamos haciendo desde hace muchos años que se llama Profesionales al Poder. sí, sí. Personalmente considero que si los arquitectos y los urbanistas no están involucrados en todas esas gestas administrativas y políticas de los países, no sé qué va a seguir pasando, pero yo creo que ya han dado buena fe de su bien hacer, de su inteligencia y sabiduría, y esperamos que los dejen actuar en todas las fases del crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, Así que pues nada, muchas hasta gracias y pronto. ya hablaremos de esto. Sí, Me voy ya, que si no, no llego. sí, bien Muchas pues. gracias. Bueno, hasta Gracias por luego. asistir. Adiós, adiós. Y Bueno, ahora, Giovanna, un gusto, arquitecto, me encanta haberle tenido aquí. Es un mucho placer gusto. poder conocer, ya conocíamos un poco de su obra, pero a retacitos, y tener ese breve análisis que nos ha hecho, porque es brevísimo comparado con toda su experiencia, pues ha sido un placer. Espero que tenerle en próximas charlas. También vamos a hacer unos debates, están siendo programados. Usted ya será invitado permanente, por supuesto. Y Gracias. salúdame a todos nuestros colegas en Medellín, que los aprecio mucho y los he valorado en toda su acción, ¿no? Por esa maravillosa ciudad. Mil gracias y bueno, saludos a todos y a Sara que está aquí, según veo en la Sí, lista de he asistentes estado y tratando de reclamarle audio, solicitar para reactivar audio toda la tarde, pero no sé por qué no lo ha hecho. muy bien. Sarita, si estás allí, pues estás invitadísima a participar, no sé. Hola, Ahí hola, abrió el hola. micrófono. Por Hola fin, Sara, buena. Y la cámara Estaba también, feliz oyendo la charla y la conversación. qué bueno. sí, pues Y me compré alegra entre tener. tanto tu libro, Jorge, que no lo había comprado. Ah, qué bueno, gracias. Lo Tenemos que acabo de volvernos a ver, comprar. tenemos que volvernos a ver. Sí. Vos debías de venir, Jorge. ¿Venís? Bueno, vamos. A mí me Sí, gusta mucho sí, Cali. Es que, claro. es que mira que pues en la Sociedad de Arquitectos, Jimena Zamorano ha estado promoviendo un grupo como de pensamiento de ciudad. Ujú. Y aquí es muy difícil lograr cosas porque es que pues las administraciones aquí todavía no son como tan conscientes de lo que hay que hacer, pero hay una oportunidad y es que derogaron el plan de ordenamiento. Wow, Entonces hay que tratar de empujar a planeación, pues demostrarle cosas a ver si logramos que de verdad lo hagan con juicio. qué bueno, qué bueno. Esa es una Entonces me oportunidad parece sin que duda. si vos contás la experiencia de allá, me parece que puede ser estimulante. Les voy a Buenísimo. proponer. Listo, yo estoy Excelente listo. idea.
apoyadísima. Además aprovecho y te digo que yo creo, es mi opinión y ya lo había dicho antes hace Sí, varios meses, tal vez la ciudad colombiana que ha hecho apuestas desde el urbanismo y la planeación en los últimos años más ambiciosas es Cali. Y al margen de las discusiones entre buenos y malas cosas de los gobiernos, que siempre las tiene que haber, yo creo que hay que poner en evidencia de que Cali ha hecho apuestas, lo del río, lo de la calle Quinta, lo de la UNE, claro. varias, y esas cosas no se pueden No, y hay perder. perder. No, y hay que articularlas. Es que el reto es Exacto. ese porque hay temas construidos que desafortunadamente no son muchos, pero hay muchas cosas en proyecto. Ajá. Entonces hay que aprovechar eso, articularlo por ejemplo, lo que más importante me parece de todo es ver cómo lograrlo, o sea, cómo darle Ah, continuidad a sus programas en el tiempo, cómo hizo Medellín para que eso se concretara, porque es que vos convences a los de ahora y llegan los otros y los otros no están y ahí hay unos temas de gestión que no son fáciles, complicadísimos. Entonces eso me parecería súper chévere. claro, no, cuenta con eso, tú sabes. Bueno, Voy a decir, a ver, esa próxima cita espero, si puedo, no perdérmela. Y allá en No, ahí Cali estamos, y ahí también ir a estamos. Medellín, qué delicia. Bueno, esto ha sido un empezar, iniciar esta nueva etapa, este nuevo año que para la Cámara va a ser muy importante y esperamos pues seguirles contando. Yo le voy a pedir Bueno, al arquitecto Pérez Jaramillo que me acompañe un rato más porque quisiera por seguridad grabar el inicio otra vez de la conferencia, aunque creo que sí se grabó, pero como yo no lo podía verificar mientras no estaba yo de anfitriona, tengo ese temor y no quiero fallar en ello, así bueno, que te pido, dame 2 minutos, abro aquí una puerta sí, y ya bien regreso. puedas, sí. Mientras tanto, Sara María Giraldo, ¿estás allí, arquitecta? sí, aquí estoy. Ah, bueno, Me pareció cuéntanos. buenísima la charla, Giovanna, como Sí, siempre. gracias. Vos sos una Quijote, Bueno, definitivamente. lo hago por mi amor patriótico. Ya sabes que llevo 37 años fuera del país, 38 voy a cumplir este año, añorando todos los días mi práctica de la arquitectura, que fue muy bonita durante 7 años allí. Y queriendo pues hacer sobre todo en la tarea y la misión que me puso la vida, elevar la imagen positiva de Colombia, que es lo que nos merecemos y se merecen sobre todo todos los que han seguido allí, eh, a- aguantando situaciones tan dolorosas como nos ha tocado y nos toca a todas las familias por algún lado o por otro, y sobre todo pues pensando que la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo y la construcción en todas sus facetas múltiples y esenciales deben ser elemento fundamental para el desarrollo que se merece Colombia y que espero que en vuestras manos esté tan propicio pues hacer, sobre todo de ahora en adelante, cuando ya esta democracia de pensamiento y la inclusión de arquitectos y urbanistas en la vida política del país pues se está empezando a cabalgar con más fuerza. Eh, ya sabes que estás invitada a dictar una próxima conferencia, que has tenido una labor fantástica como arquitecta y diseñadora y espero que lo puedas hacer pronto, como también nos puedas mostrar algo de la obra de tu esposo que está en el cielo protegiéndote, Rodrigo Uribe Arboleda, a quien recordamos siempre con mucho agradecimiento por sus enseñanzas tan magníficas que tuvo en nuestra época de estudiantes y luego cuando compartimos como ya profesionales en ejercicio. Entonces quedas comprometidísima a traernos la obra de Rodrigo Uribe Arboleda y también tu propia obra, ¿no? Cuéntame. Muchas gracias, Giovanna. Por lo pronto, los dejo para que completen la conferencia de Jorge. A Jorge lo felicito
por todo ese trabajo y por la charla que estuvo buenísima. Y a ti también por armar estas conferencias chéveres y hacer todo ese esfuerzo que haces por difundir la arquitectura colombiana. Eso, Un así abracito a seguiremos. los Un dos. abracito y saludos a todos Chao. allá en el valle. Chao. Gracias. Bueno, Chao.